Saludos, bienvenidos un día más. Estamos juntos en nuestro tiempo devocional para acercarnos al Señor a través de su palabra. Los pecadores estamos de enhorabuena, porque tenemos a un Salvador que es nuestro amigo. Esto es que es un hecho maravilloso. Para algunos resultó ser algo molesto. Cuando Jesús entró en aquella casa y aquella mujer pecadora se acerca a él para ungirle con perfume y llorar arrepentida, aquel hombre, Simón, dijo, si este fuera profeta sabría qué tipo de persona, qué tipo de mujer se ha acercado a él que es pecadora. Los religiosos siempre han pensado que los pecadores son peligrosos y que solamente los pecadores más decentes son dignos de acercarse al Señor. Esta mentalidad legalista o esta mentalidad errónea muchas veces se introduce también en nosotros los cristianos, porque clasificamos a las personas según la crudeza de sus pecados. Por ejemplo, si alguien tiene problemas con la comida, es bienvenido a nuestra iglesia, pero si alguien tiene una adicción de droga o una adicción de otro tipo, ya es una persona bajo sospecha a la cual hay que regañar y que condenar. Así somos los seres humanos, contradictorios. Y muchas veces entendemos que hay que clasificar los pecados y alejar de la iglesia o alejar un tanto del Señor a aquellos que son un poco más conflictivos o aquellos que son pecadores más notorios. Jesús fue acusado de ser amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de prostitutas, amigo de pecadores muy mal vistos. Pero Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos sino al arrepentimiento, sino que yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y nosotros somos pecadores. Nosotros somos tan pecadores como cualquier otra persona. La única diferencia que hay es que la gracia de Dios nos ha transformado, nos ha hecho nacer de nuevo, somos hijos de Dios ahora y por lo tanto deberíamos tener mayor compasión y mayor acercamiento a los pecadores. Recuerdo que en una ocasión, en una iglesia que visité, había un encuentro de oración de distintas iglesias. Y me sorprendió que el pastor en el grupo de oración que estábamos nosotros mencionó que le gustaría que estuviésemos orando por su nuevo ministerio, un nuevo ministerio que se había iniciado en esa congregación de predicar el Evangelio a las mujeres que se prostituían en el pueblo, en la ciudad. Esto me causó un impacto, porque pareciera que estas personas no necesitan oír el Evangelio, pareciera que estas personas no tienen ningún interés en el Evangelio, pareciera que estas personas deben estar proscritas o un poco aparte del Evangelio, cuando son personas tan necesitadas y tan receptivas como pudieran ser nosotros o cualquier otra persona. Así que deberíamos entender que los pecados están ahí para mostrarnos nuestra necesidad espiritual y para mostrarnos que nuestra incapacidad y nuestra maldad nos deberían de llevar directamente a los brazos de Jesús. Es por eso que Jesús se mostró tan dispuesto a recibir a los pecadores. Y tantos ejemplos en la palabra de Dios nos muestran esto. Nos muestran que tanto los fariseos orgullosos y duros de corazón, tercos, como las personas más desfavorecidas o las personas más maltratadas por sus errores pecaminosos o sus vidas pecaminosas, son bienvenidas a Jesús. Y esto tiene que ver también con nosotros en nuestra lucha con el pecado. Porque si somos verdaderamente cristianos, estamos luchando y estamos peleando y estamos perdiendo muchas veces también la batalla del pecado. Somos tentados, somos arrastrados al mal y cometemos pecados muchas veces de muchas maneras. Pero lo que realmente resulta doloroso es cuando, como cristianos, tenemos un hábito pecaminoso o un pecado recurrente de la cual no encontramos la manera de soltarnos. Piensa, por ejemplo, en alguien que tiene ataques de ira y que no es capaz de controlarse, y eso le trae tantos problemas para con Dios y también en su relación con los demás. O piensa en aquel cristiano que tiene un hábito de una sustancia que
digamos que le engancha. O piensa también en aquel cristiano que no puede pasar sin tener sus horas de televisión, sus horas de videojuegos, sus horas de internet, cuando dice que no tiene tiempo para orar, dice que no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene tiempo para buscar a Dios, y se encuentra esta persona también perdida, se encuentra esta persona también enganchada a la televisión, al ocio, a la comodidad, o incluso aquella persona que intenta vivir toda su vida buscando tener dinero, buscando ganar más dinero para que el dinero le dé la seguridad, y está enganchado a eso. De muchas maneras nosotros adoramos ídolos y somos también adictos a distintas sustancias, prácticas, costumbres, cosas que se han convertido como una religión para nosotros, de las cuales no podemos soltarnos. Y estas verdades hirientes que están en nosotros, pues nos hacen, nos deberían de mover al Señor, porque Él es amigo de los pecadores. Y Él dice que recibía a los pecadores y cenaba y comía con ellos. Esa palabra comer o cenar para los judíos era algo mucho más grave, porque dar consejos a alguien que está en pecado, a alguien que vive arrastrado en el pecado, que está sujeto, esclavizado al pecado, pues puede ser en cierto modo como aceptable. Pero compartir con esa persona, tener comunión con esa persona y tener comida para celebrar, digamos, la amistad, que alguien es bienvenido, que alguien es aceptado, que alguien es amado, que alguien es respetado, que alguien es dignificado, y por eso se le invita a participar de una comida. Esto era algo mucho más grave para ellos. De hecho, nosotros también, que venimos y somos pecadores, parece que somos pecadores decentes, y que por lo tanto no deberíamos admitir a ciertas personas en la iglesia. Recuerdo también en otro país donde fui por primera vez hace muchos años, que después de acabar el culto se abrieron las puertas de la iglesia, se pusieron mesas con té, con comida y tal, y de pronto empezaron a llegar los mendigos del barrio, mendigos, drogadictos, personas sin hogar, personas en muy mala situación, y yo estaba tan asombrado, nunca había visto eso. Al fin y al cabo yo era un cristiano de pueblo, yo era un cristiano de una iglesia pequeña, en un pueblo pequeño, pero me quedé tan asombrado ver el amor con el que las personas de la iglesia aceptaban y servían a los mendigos, que aunque no quisieran venir al culto, que aunque no quisieran sentarse en el culto, algunos sí había que se sentaba, pero ellos eran bienvenidos, bien recibidos a ese lugar de culto, a ese lugar de oración, a la casa de Dios, a ese lugar donde se predicaba el Evangelio, y no solamente se predicaba, sino también se veía el Evangelio. Con tanto cariño, con tanto aprecio, con tanto respeto, se trataba a aquellas personas que yo me asustaba simplemente de ver su indumentaria o de ver, digamos, su manera de vivir, su manera de ser. Y esta obra de esta iglesia cautivó mi corazón, porque me hizo ver que realmente somos tan mezquinos. Somos tan mezquinos pensando que somos tan buenas personas. Ese es el gran problema que tenemos nosotros. El gran problema es que nosotros clasificamos nuestros pecados, nos sentimos cómodos con nuestros pecados porque los consideramos pecaditos, y eso nos aleja de Jesús. Nos aleja de Él y nos endurece. Porque verás, si nos consideramos mejores, si nos consideramos más santos, si nos consideramos personas más, digamos que hemos crecido más en la fe y la santidad, eso no nos unirá más al Señor, sino nos apartará de Él. Porque al final nuestro orgullo crecerá. Al final nos pasará como ese fariseo que dice, mira a este recibiendo, no debería tener contacto con esa persona, es una persona pecadora, es una persona indigna, es una persona que no debería de estar. No deberíamos de relacionarnos con ese tipo de personas tan peligrosas, tan sucias, esas personas que no son como nosotros, que no se visten como nosotros, que no hablan como nosotros, que no están como nosotros.
Este tipo de comportamiento demuestra que ya nuestros corazones se están endureciendo y no estamos considerando el pecado en su dimensión correcta, en su dimensión horrible, en su dimensión terrible. Porque verás, sea que nosotros tengamos un problema con la mentira, o sea que nosotros tengamos un problema con la droga, con el alcohol, con alguna otra sustancia que nos enganche, sea que nosotros tengamos un problema de carácter, o sea que tengamos un problema de malos pensamientos que nadie puede ver, aunque sí nuestro mal carácter puede detectarse, sea que seamos adictos a alguna sustancia, o adictos a la televisión, o estemos adorando el ídolo del dinero, o cualquier otra cosa, cualquiera que sea nuestro pecadito o nuestro pecadote, por llamarlo de alguna manera, por igual manera, cualquiera que sea ese pecado, tuvo el Hijo de Dios que retorcerse en la cruz de dolor por él. Eso es lo que está pasando, amigos. También por esa mentira pequeña, también por esos malos pensamientos, también por esa dejación de funciones que a veces tenemos los cristianos, de dejar de hacer lo que debemos hacer porque estamos más interesados en nosotros mismos y nuestros propios placeres. Todos esos pecados, todos esos pecados también murió nuestro Salvador, y Él es nuestro amigo. Podemos venir a Él, podemos confesarle nuestra vergüenza, podemos confesarle nuestro temor, nuestro fracaso, podemos venir a Él en nuestras adicciones, en nuestras idolatrías, en nuestros autoengaños. Nosotros podemos venir a Él porque Él es nuestro amigo y Él nos invita. Por eso le dijo a aquella mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, tú le pedirías y Él te daría a ti agua de vida. Eso es exactamente lo que nosotros necesitamos del Señor. Necesitamos de Él agua viva, necesitamos de Él la gracia, necesitamos de Él el entendimiento de que nuestros pecados son monstruosos, son horrorosos, no son decentes, no son aceptables, no hay pecados evangélicos, no hay pecados cristianos, no hay pecados menores, no hay pecados veniales, no hay pecados decentes, no hay pecados aceptables, ninguno lo es. Y por lo tanto, somos pecadores, como dijo el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, tiempo presente, el primero. Al contemplar nuestros pecados en la dimensión correcta, no solamente vamos a ver la hermosura y la grandeza y la gloria, la belleza del Señor Jesús, su caridad, su amor por nosotros, sino también vamos a considerar a las personas que nos rodean no con odio, sino con compasión, no con juicio severo, sino con misericordia. Porque verás, como decía aquel hombre de Dios, no nos tiene que asombrar que los pecadores pequen, porque en verdad nosotros también somos pecadores y pecamos. Pero cuando alguien no tiene a Jesucristo, nos asombra que peque, nos asombra acaso que peque de la manera más escandalosa o de la manera más sutil. Esto es algo interesante, esto es algo importante. Hay personas que por su nivel de educación su pecado es más escandaloso y otros por su nivel de educación su pecado es más sutil. Pero Dios, que ve y conoce todas las cosas, sabe lo monstruoso y lo horrible que es el pecado. Y un solo pecado es suficiente para condenarnos al infierno. No hace falta tener un gran currículum de pecador. Nuestro pecado es que no amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, ni tampoco amamos al prójimo como nosotros mismos. Y por eso, al no ver nuestro pecado en la dimensión correcta, no nos parece el Señor Jesús tan importante. No nos parece el Señor Jesús tan decisivo. No nos parece el Señor Jesús tan grato. Es por eso que, al no considerarnos realmente en nuestra situación pecadora, decimos: ¿para qué hace falta ir a la iglesia? Yo puedo leer la Biblia en mi casa y puedo ver un culto por televisión o por internet si me apetece. En verdad, no necesito reunirme para celebrar el amor de Cristo, claro, porque como muchas veces nos consideramos tan buenas personas, pues simplemente nos convertimos en consumidores de religión,
en consumidores de una inyección para calmar nuestra conciencia. Hemos leído la Biblia, hemos orado durante 5 minutos, con eso es suficiente hasta la semana que viene, y después muchísimas horas y tiempo hay para otras cosas totalmente intrascendentes. Pero claro, no consideramos que necesitemos al Señor. No nos parece Él tan relevante, tan importante, sencillamente porque nos consideramos como aquel hombre Simón. Es por eso que Jesús le dice, y esta parábola la tenemos en Lucas 7, esta historia la tenemos en Lucas 7, cuando Jesús le dice a Pedro, tengo que preguntarte algo, Pedro. Los dos deudores, uno debía muchísimo, otro debía muy poco. ¿Quién amará más? Pienso que al que más se le perdonó. Al que mucho se le perdona, mucho ama. No nos damos cuenta de la inmensa deuda que nuestro Señor nos ha perdonado. Y es por eso que Cristo no nos parece tan precioso. Y a la vez también las personas nos parecen en cierto modo odiosas. Porque cuando vemos el espectáculo triste del pecado cada día en los medios de comunicación, las noticias que recibimos, lo que está sucediendo en nuestra sociedad hoy día, cuando vemos el pecado en toda su crudeza, no hay en nosotros un clamor a Dios pidiendo misericordia para esas criaturas, para esas personas perdidas, tan perdidas como estábamos nosotros, tan perdidas y necesitadas como estamos nosotros, sin el Señor hoy día. Pero ya que tenemos al Señor y ya que andamos con Él, deberíamos, en vez de contribuir a la crispación, a la crítica, al enojo, al insulto y otras muchas cosas terribles, detestables, igualmente pecaminosas, en vez de contribuir a esas cosas, deberíamos acercarnos al Señor aún más y decir, Señor, qué mal está el mundo. Como dice precisamente el Salmo 119, ríos de lágrimas corrieron por mis ojos porque no cumplían tu ley. Y eso es lo que debe existir en un cristiano, amigos, hermanos. Eso es lo que debe existir en nosotros. El pecado, tanto el que experimentamos en nuestra propia vida, el que practicamos, el que consentimos, el que arropamos, el que cuidamos, el que escondemos, ese pecado debería entonces de llevarnos más al Señor y ver que Cristo es infinitamente santo y precioso, porque recibe a los pecadores, en vez de echarlos fuera de su presencia como debería hacer, como podría hacer, como sería totalmente justo que hiciera. Él recibe a los pecadores, come con ellos, los abraza, los perdona, los levanta, los consuela, los restaura, los transforma. Pero también deberíamos entonces no solamente acercarnos a Jesús de esa manera, sino también en intercesión por nuestro país, en intercesión por nuestros familiares, en intercesión por aquellos que están perdidos, por aquellos que andan sin el Señor y andan en el camino hacia el infierno. ¿No nos duele eso? ¿No nos afecta eso de alguna manera? Nos da igual, somos indiferentes aunque las personas que nos rodean, o las personas de las que tenemos noticia, estén caminando al infierno, hacia la condenación, si no conocen a Cristo, si no tienen el Evangelio. Si el Señor nos las rescata, se irán perdidos. Y nosotros simplemente, duramente, les juzgamos y decimos, esto no tiene que estar aquí, no es digno, no debería de compartir aquí. El Señor, entonces, obre en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo, y es lo que le vamos a pedir ahora, para que nos haga sensibles a nuestros propios pecados, nos haga tan sensibles a nuestros propios pecados como a los pecados de los demás, y de esa manera también nos haga ver que el Señor Jesucristo es la solución, el Salvador de los pecadores, es aquel que se deleita en salvar y en perdonar, es aquel grande y maravilloso Salvador, amigo de los pecadores, amigo de los necesitados, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A alguien tan perdido, a alguien tan condenado, a alguien tan sin esperanza, a alguien tan arruinado, corrupto, adicto, totalmente perdido, como estaba yo, y como lo estás tú, o como lo estabas tú. Vengamos entonces al Señor a suplicar este favor. En esta mañana, Señor Dios del cielo, quita de nosotros todo espíritu farisaico, todo espíritu judicial, toda actitud de condenar a los demás mientras que queremos justificar nosotros mismos. Líbranos de nuestros pecados, sálvanos de ellos,
y cuando pecamos, Señor, que vayamos corriendo a ti, porque tú eres el amigo de los pecadores, no nos vas a despreciar, no nos vas a desechar, porque tu palabra dice, al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. Así que ayúdanos, Señor, para que nuestros pecados nos inviten, nos empujen a acercarnos a ti, y al acercarnos a ti, nuestros pecados serán empujados fuera, echados fuera. Y obra también en nosotros, para que miremos a los demás con compasión, con misericordia, con oración, nunca más con juicio condenatorio, sino como dice tu palabra, que mirabas a las personas como perdidos, tuviste compasión de ellos porque los mirabas como ovejas que no tenían pastor. Danos tú también ese corazón, Señor. Te pedimos hoy, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos mañana, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos gracia y oportuno socorro en Cristo. Hasta pronto.